gobierno de Bolivia me expulsó 2 veces, me declaró delincuente, me dio 10 días para abandonar el país y me prohibió la entrada hasta el año 2027. Hola amigos, soy Majore Castro, bienvenidos a mi canal de YouTube. Quédese hasta el final de este video para contarles cómo casi termino deportado a Cuba desde Bolivia. Ha establecido la matriz de opinión de que yo trabajo en instituciones públicas de la gobernación cruceña, que tengo contactos con políticos de la gobernación cruceña. Es totalmente falso y a mí me interesaría mucho que las personas que se están ciñendo a estas declaraciones mostraran alguna prueba de algún vínculo. Miren, esta historia comienza en el año 2019. Ese mismo año yo decido salir de Cuba, ya estaba buscando alternativas para ver dónde podía irme. Realmente fue el año donde comenzó la crisis, ya todo el mundo estaba intentando salir de ahí y yo por suerte pude conseguir un pasaje y una visa hasta Perú. ¿Cómo lo conseguí? Y la forma en que todo esto se dio casi da para una historia diferente. Pero el caso es que pude llegar a Perú y como tenía familia en Bolivia, decidí que lo más lógico era trasladarme a un sitio donde yo tuviese alguien para poder llegar y poder comenzar. Al llegar a Bolivia, nada fue como yo pensé. Porque en primer lugar tuve que pasar de forma irregular por la frontera, no pude tener mi sello en el pasaporte, mi documentación de entrada y me quedé de forma irregular en territorio boliviano por casi 2 años. Y casi fue una suerte que todo esto de la expulsión viniese cuando yo estuviese legalizado, porque si no hubiera podido terminar deportado en Cuba. Pero la cuestión acá es que llegué a Bolivia en el 2019 y después de mucho esfuerzo de trabajar en cualquier cosa, para el año 2022, ya yo había vivido 2 años ahí, ya yo me había podido legalizar a través de una amnistía migratoria que hizo el propio gobierno actual, el gobierno que me expulsó, el del socialista Luis Arce de Catacora. Y para el año 2022 ya yo había comenzado a hacer activismo en redes sociales. Si usted me sigue en Twitter sabe que yo llevo muchos años haciendo periodismo independiente, activismo. Y para ese año ya el régimen había comenzado conmigo una campaña difamatoria que tuvo su inicio. Mire usted qué curioso esto. Tuvo su inicio en un periódico argentino movido por la izquierda argentina que se llama Página 12. Yo digo que fue el inicio de todo porque sobre julio del año 2022 saca un artículo donde me intenta vincular con la oposición al gobierno de Luis Arce, donde intenta afirmar que yo cobro dinero de la gobernación de Santa Cruz, que es el lugar donde yo vivía en Bolivia, algo totalmente falso, que yo tenía vínculos con ONG contrarias, opositoras al gobierno boliviano, todo absolutamente falso. Me acabó con mi vida hasta como la conocía en ese momento. En diciembre del año 2022, a mí me tocan la puerta de mi casa. Cuando yo abro, eran 2 oficiales de migración que me traían una carta. Me dejaron una citación para presentarme el lunes a la oficina migratoria. Yo les pregunto qué es lo que está pasando, que por qué ocurre esto y me dicen que es un control rutinario. Miren, cuando yo entré a la oficina migratoria, se paralizó todo aquello. Me entraron para un cuartito diferente, cerraron las puertas, me sentaron en una silla y me rodearon. Eran como 8 personas. Me pidieron que dejara el móvil, que no grabara la conversación, que si ellos podían grabar. Le dije que si yo no grababa, ellos tampoco grababan, que aquello no era un interrogatorio policial, que a mí me habían llamado para una consulta de rutina, para un control rutinario, que por qué razón alguien iba a grabar la conversación. Yo no sé si tienen mi conversación, lo que hablamos ese día grabado. Yo no lo grabé. Me encantaría que lo sacaran a la luz, porque lo que pasó allí, señores, es el síntoma claro de cuán largo tienen los tentáculos la seguridad del Estado cubano. Mire, un oficial de migración de Bolivia, que yo dudo incluso que sea boliviano, o algunos de los que estaban allí dudo que sean bolivianos, tengo casi certeza de que había gente de Cuba, me sacó un folio así de mis publicaciones en redes sociales, tal cual le hace la seguridad del Estado a los detenidos políticos en Cuba, y me dijo que yo había estado utilizando mis redes sociales para hablar mal del gobierno cubano, que eso no lo podía hacer. Me preguntó que quién me pagaba, que qué vínculos tenía con alguna que otra organización con las cuales no estaba yo vinculado. Yo me empecé a exaltar, le grité, le dije que era ilegal lo que estaban haciendo, que esto no, la ley boliviana, incluso la constitución boliviana me respaldaba aún yo siendo extranjero, que yo estaba legal en Bolivia, que era una arbitrariedad de ellos hacerme este control y mostrarme mis publicaciones en redes sociales sobre el activismo que yo tenía con Cuba, porque ni tan siquiera de Bolivia había hablado. Vino un oficial y me mostró un acta con una orden de expulsión que tenía que ejecutar en 10 días, tenía solo 24 horas para apelar,
y me tenía que ir, si no podía incluso ser deportado a Cuba. Me dieron solamente 10 días. Señores, salí de la oficina con la impotencia de saberme en un país donde no tenía ningún tipo de derecho, en un país donde la larga mano de la dictadura cubana había podido llegar y utilizando sus instituciones quería silenciarle a un joven cubano que utilizaba Twitter. Es que aquello a mí no me cabía en la cabeza. Cuando salí, lo único que pude hacer es agarrar el teléfono y hacer una directa en Facebook con una orden de expulsión del Estado Plurinacional de Bolivia que debo cumplir en 15 días. Las repercusiones de aquella directa fueron inmediatas. A los 10-20 minutos yo tenía mi teléfono lleno de mensajes de amigos, de familiares, de gente de los medios de Bolivia, de políticos bolivianos interesados en mi caso. Yo hice muchísimas entrevistas en los días que siguieron, pero la orden de expulsión ya estaba vigente y solo tenía 24 horas para apelar si no tenían que abandonar el país en 10 días. Y decir absolutamente lo que sea, aquí, en la China, donde quiera, porque hay algo que se llama libertad de expresión. ¿Cómo un ciudadano cubano que no conoce ni a 15 personas va a ser capaz de desestabilizar un gobierno? Una cosa que no tiene sentido. El ministro tampoco ha sabido explicar cuál es la causal para expulsar a este joven. ¿Cuál es la norma boliviana que dice que uno no puede escribir lo que le canten los huevos en redes sociales? ¿Cuál es la normativa boliviana que dice que vos no podés hablar de tu país de origen? Magdiel, ¿usted tiene algún problema, algún trámite pendiente en esta su estadía en el país? Absolutamente todo en orden, tengo mi carnet de extranjería, tengo mi residencia legal. Por supuesto, entre las personas que me contactaron estuvieron juristas y cuando revisan la orden de expulsión resulta ser que el gobierno boliviano había sido tan chapucero que se había inventado un artículo nuevo en el que no estaba en el código de migración para expulsarme. Un artículo, por supuesto, que era totalmente inventado y que se podía desmontar. Hice una apelación, entregué la apelación, señores, y gané la apelación. El gobierno tuvo que retirar la orden de expulsión. Esto fue a mediados de diciembre, pero realmente ya yo no me sentía seguro en ese país. Ya yo me sentía con un sentimiento de indefensión, que podían ponerme cualquier cosa en mis pertenencias y luego llevar a la policía y arrestarme. Podían hacer literalmente conmigo lo que quisieran. No saben ustedes que el día 30 de diciembre, nunca se me va a olvidar, el 30 de diciembre, cuando yo estoy llegando a mi casa y miro hacia afuera, habían 2 oficiales migratorios con otra carta. Lo que yo nunca me imaginé es que el gobierno de Luis Arce Catacora, el que está hoy, volviese a expulsarme. A los 15 días de haber sido revocada la orden de expulsión, terminó nuevamente expulsándome. En este caso se esmeraron un poquito más y buscaron unos tweets míos donde yo decía que Evo Morales era un dictador y que quería perpetuarse en el poder y que violentó su propia constitución para poder postularse en un periodo nuevo sin que la constitución vigente lo pudiera hacer. Y realmente es lo que hizo y la historia lo ha puesto a cada cual en su lugar. Y ese mismo día dejé todo atrás, dejé mi casa, dejé mis cosas, les dejé a mis amigos la llave, les dije que vendieran todo y agarré y me fui para la frontera de Brasil. Fueron días muy difíciles, por cierto, fin de año del año 2022. Estuve yo cruzando 31 de diciembre la frontera con Brasil, llegué a Brasil y me trasladé hacia Uruguay. Esto es una historia aparte que luego, si quieren y si este video les gusta, puedo hacérsela. El caso acá es que el gobierno boliviano, en manos del ejecutor, que miren ustedes, el ejecutor de mi orden de expulsión es nada más y nada menos que Castillo, el entonces ministro de gobierno y que hoy es candidato presidencial de Bolivia por el movimiento al socialismo de Luis Arce Catacora. ¿Tener una opinión crítica es un delito en el país, ministro? ¿Perdón? ¿Tener una opinión crítica en relación a X gobierno es un delito en el país? Desde luego que no es ningún delito, está garantizado la libertad de pensamiento, cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país. Ojo a los bolivianos, este señor que se pinta de jovencito, de izquierda, de gente de Estado, es nada más y nada menos que el brazo ejecutor de las órdenes del régimen cubano directamente desde La Habana. Este señor fue capaz de salir en televisión y acusarme de yo inmiscuirme en los asuntos internos de Bolivia, cuando yo solamente lo que hacía era activismo y por la democracia en Cuba. Entré a Bolivia con una maleta en el año 2019 y luego de 3 largos años de sacrificio, de trabajo, de poder estabilizarme, de poder legalizarme, de ser un ciudadano ejemplar, terminé saliendo del país como si fuese un delincuente a escondidas en la madrugada y con una maleta. Si usted está en Bolivia y es cubano y está viendo mi video, ya le garantizo yo
que tiene que estar muy a la viva, tiene que tener mucha precaución, porque en ese país el régimen actual de Luis Arce Catacora, con los tentáculos de Evo Morales, no respeta las instituciones y les presta sus propias instituciones a oficiales de la seguridad del Estado cubana para que repriman e intenten silenciar la voz de en aquel entonces un joven que solo tenía su Twitter y que por supuesto era una voz más en defensa de la democracia. Quería darles las gracias también en este video a todas las personas que me acompañaron y estuvieron conmigo en aquel momento muy duro para mí, a mis amigos, a las personas de los medios, a los juristas que me acompañaron, a las organizaciones que me asesoraron y que permitieron que yo llegara sano y salvo a Uruguay, país que me acogió, a la gente que me recibió, a todos los tengo y los llevo con mucho cariño. Fueron meses muy duros para mí, de aprendizaje, pero que sobre todo al final de cuentas han hecho de mí la persona que soy hoy. Espero que el video les haya gustado. Si ha llegado a este punto, les invito a que se suscriban a mi canal. Como siempre les digo, estamos en vivo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, llevándoles a ustedes lo que es actualidad en Cuba y allí donde haya un cubano. Y por supuesto también estamos subiendo videos de opinión, estos videos anecdóticos como el del día de hoy, y estamos haciendo crecer poquito a poco esta comunidad por mi canal de YouTube, que ya somos más de 1200. Un abrazo enorme, nos vemos en un próximo video.